Muy buenas, collaces y collaces. Quitamos una conexión rápida con Pedro de Motornás. Tuvisteis esa crónica. Pedro, ¿cómo estás? Muy buenas. Muy bien, muy bien. Muy contento con cómo estás siguiendo la temporada de Fórmula 1 este año toda la gente de Asturias. No, y aparte vamos a tener que llamarte continuamente porque decíamoslo, hacíamos una crónica de lo que era este Gran Premio de Arabia Saudita y después retuiteábamos porque tal vez el tema del podio de Fernando Alonso y el podio 100 porque al final que sí que no, pero al final que sí, ¿no? Y el podio 100 de Fernando Alonso, ¿no? Sí, sí, a la fin sí, varias horas después tuvieron que, eso, primero quitarlo, después de celebrarlo y después volvieron a dar el podio, así que al final podemos decir que Alonso tiene 100 podios ya, pero bueno, con esas decisiones un poco estúpidas de la Federación Internacional de Automovilismo, que siempre se anda haciendo ese tipo de cosas que no se entienden en un deporte como la Fórmula 1. Decíamos eso, poníamos un tuit en la cuenta de Alderiques que las dos predicciones de esa crónica perguapa que nos enviaste para la siguiente pre-carrera, que cumplíense, ¿no? Alonso salía en la segunda posición detrás de Checo Pérez, que decirte Sí, que está sorprendiendo la fiabilidad y el rendimiento que está teniendo Fernando Alonso este año, ¿no? sí, sorprende mucho porque además del circuito de Bahrein de la primera carrera al de Arabia Saudita son circuitos muy distintos en los que las configuraciones del coche deberían ser distintas y suele pasar que hay coches que van mejor en unos circuitos o en otros y podía pasar que en Bahrein fuera el mejor Aston Martin, pero verse que también en Arabia Saudita y que parece que eso va a crear una tendencia que van a seguir, van a estar ahí a lo largo de la temporada y bueno, en la salida no solo salía segundo, sino que adelantó a Checo Pérez en la salida y tuvo durante unas cuantas vueltas primero. Después tuvo que dejar la posición, claro. Sí, después tuvo como una sanción de segundos, ¿no? Por alguna cuestión, me parece, ¿no? Sí, la Mm, cosa es que colocóse mal en la sí. parrilla de salida y entonces pusieron ahí una sanción de 5 segundos. Que Mm. bueno, ya era discutible porque al parecer había otros pilotos también mal colocados, pero bueno, tuvo esa sanción de 5 segundos y después cuando entró a cumplir esa sanción en la parada, en el pit stop, al parecer un de los mecánicos tocó con el Sí, gato del coche un poquitín antes de los 5 segundos y entonces pusieron y esos 10 al final de la carrera, pero después, bueno, solucionóse porque no tenía sentido poner esas sanciones a posteriori 40 vueltas después, no tenía ningún sentido, vamos. con lo cual eso, bueno, la gente ya pudo ver las noticias que confirmas ese podio, el número 100 de Fernando Alonso. Y eso, como hay una conexión rápida, ya para abril, hasta abril no vamos a darte ahí la murga de que mandes crónicas, la gente está siguiendo muchísimo, dámosteles más fondos gracias de Alderiques, préstanos por la vida. Es y como uno de los hashtags que se utiliza, lo de F1 Nast, el que a través de Alderique estemos informando en asturiano de la Fórmula 1 y eso, y todo eso, mérito, ameritámoslo a ti porque tanto la crónica que mandaste, pero ¿cómo interpretes eso? Como hay una conexión rápida, ¿cómo interpretes estos dos primeros carreras de Fernando Alonso? ¿Qué valoración puedes hacer, Pedro? Bueno, los resultados yo pienso que falen por sí mismos. Dos carreras, dos podios. Aston Martin ya ahora mismo el segundo equipo en constructores. Y bueno, hay que recordar que esta temporada ya la más larga, va a ser la más larga de la historia de la Fórmula 1. Entonces quedan muchas carreras y puede pasar de todo, pero la tendencia ya perbona. Lo que estamos viendo ya que Alonso está en un estado de forma que con 41 años muchos ya lo Sí. tiraban para el vertedero de los jubilados y parece que está en el su mejor estado de forma y el coche también responde, que llega algo que desde hace muchos años no pasaba con los coches de Alonso. Sí, que eso, o sea, son los coches y después Alonso, que lo querían jubilar, que tanto conocemos aquí en Eso es. Asturias, y que ahora el hombre pues está dando un rendimiento perbono. Desde aquí felicitamos al propio Alonso, si de aquí en Apurrey
estas crónicas que estamos haciendo de Eso, Alderiques. invitámoslo. Convidamos, Alonso, has de venir aquí a que venga aquí, que nos hagamos tenemos que hacer un Twitch con Alonso, que nos venga y nos cuente de algunas cosas, pero bueno, aparte de estos bromes, lo que sí es súper interesante, esta información que estamos ofertando, y eso, decíamos que hasta abril ya no tenemos carrera en Australia, parece, ¿no? Sí, la siguiente carrera va a ser del 8 al 10 de abril, o sea, la carrera va a ser el domingo 10 de abril en Australia. Vale, entonces lo que vamos a ver vamos a tener que mandarte que nos envíes esas crónicas tan guapes, ¿no? A ver lo que sucede. Para ahí, en todos estos semanas que queden, que casi ya un mes, ellos van a hacer de alguna modificación, que van a hacer los pilotos en este mes. Sí, bueno, los equipos y los coches van a seguir haciendo modificaciones en casi todas las carreras y en Australia normalmente lleva una de esas carreras en las que a lo mejor no meten tantas modificaciones porque llevar piezas para probar cosas en Australia pues supone un costo Claro. y intentan reducir costos en esas carreras. Pero yo creo que sí que veremos de alguna cosa interesante y bueno, seguir viendo el rendimiento de Aston Martin si sigue estando ahí, si es real o si era nada más un espellismo de estas dos primeras carreras, que todo apunta a que no. Sí, parece que trabajaron per bien, ya Alonso avisaba y desde aquí queríamos eso. La gente está diciendo, voy, estáis ahí con la Fórmula 1, pero yo creo que ya noticia y que ya es importante tanto eso, como decíamos, la crónica que nos enviaste precarrera y como ahora, vamos, con un podio además centenario de Fernando Alonso, parecíanos un delito no hacer esta conexión rápida con Pedro de Motornas, como digo, cuenta de Twitter y que siempre estás con nos, ya estamos, vamos, haciendo conexiones rapidísimas. Pedro, estamos en contacto y la gente que te has oírte a la tu cuenta, como decíamos, Motornas en Twitter, también a la cuenta de Alderiques, porque vamos a ir ofertando estos vídeos o prevídeos y no sé si vamos a tener que hacer más tweets de los tweets en directo más de los previstos. Teníamos a meta de temporada, pero igual tenemos que hacer de alguno más. Este año parece que la gente de Asturias está muy a tope con la Fórmula 1, de algo que no veía desde hace muchos años y bueno, eso siempre es positivo. Claro, y aparte que desde Motornás y desde Alderiques digamos, esta asuntanza tenemos que aprovecharla y convidamos, Pedro, si te parece, a Fernando Alonso, si presta, que faiga un directo con nosotros, que estamos a su disposición. Venga, muchas gracias, Pedro, como siempre, enhorabuena por las crónicas que nos mandes y estamos ya oyertes en abril la otra y sobre todo enhorabuena a Fernando Alonso por este podio centenario y que fue tan importante. Un abrazo, Pedro, muchísimas gracias por todas estas crónicas, cuídate, Tayo, gracias. Adiós.